¿Qué pasa, enjambre? Bueno, vamos con la lista de John Lennon por petición de un suscriptor. Vamos a analizar la lista. Es una lista sencilla, pero tiene dos conceptos muy importantes que creo que vale la pena destacar, ¿no? Y con los cuales mucha gente tiene dudas a la hora de crear listas de tiránidos. Yo creo que es la clave, es algo único nuestro. Bueno, lo primero, ganó con esta lista el Crucible 2023, como veis al tope de la pantalla, y un torneo de 80 y pico personas, en las cuales, entre otros, se enfrentó a todo el equipo de Art of War, ¿no? Porque básicamente ellos quedaron los 4 primeros y veréis que la lista es una 4x4. Muy bien, vamos con... Bueno, lo primero decir que evidentemente si queréis apoyar el canal, ya habéis visto que hemos hecho unas cuantas reviews últimamente para Patreon el último viernes. Tenemos un Twitch, tenemos el Patreon, tenemos un Discord, tenemos un montón de movimiento. Ya si tenéis interés, os animo a que le echéis un ojo porque pues tenemos bastantes cosas muy únicas. Yo creo que a mucha gente le está gustando y nada, y gracias a ellos pues podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Y este tipo de peticiones. Muy bien. Lo primero vamos con Death Leaper. ¿Qué es Death Leaper? Death Leaper es generalmente el primer lictor que metes en todas las listas, pero además en esta lista en concreto tiene un rol extra que es el de dar el aura de -1 al liderazgo, que vamos a ver que es muy importante para la lista esta de John Lennon. Seguimos con el tirano de enjambre. Es el Warlord, tiene un cañón venenoso. Es muy importante y muy interesante que le ha puesto Synaptic Control. Básicamente es -1 al daño en una miniatura que es bastante tanky, ¿no? Tiene un invulnerable de 4, salvación de 2, es de las monstruosas más tanquis que tenemos. Y interesantemente esta miniatura, los 3 primeros turnos de la partida o por ahí, que nos está generando doble estratagema, nos está dando estratagemas por 0 CPs. Él es muy potente, pero luego ya turnos 4 y 5... realmente no es tan importante, lo puedes sacar más libremente en esta lista que con otras listas. ¿Por qué? Lo primero es que tienes un montón de criaturas monstruosas que pegan muchísimo más fuerte que él, que aguantan menos, o sea que son objetivo más prioritario, pero encima le has puesto Synaptic Control, que es -1 al daño. De forma que estás aprovechando un poquillo pues su cañón venenoso, ¿vale? Lo cual está muy bien encajado hasta la última gota de daño en esta lista. Me parece muy buena inclusión y lo usó de forma relativamente agresiva para lo que normalmente es un tirano enjambre. Muy buena. Luego tenemos al Neurotirano, que vamos a ver que tiene una función muy importante en esta lista. Vamos a hablar de él después porque es el concepto del cual quería hablar. Tiene Power of the Hive Mind, que le da +1 a fuerza y +1 al poder de penetración del lanzallamas que tiene, lo cual pues otra monstruosa que, bueno, que se une a todas las demás, ¿no? Es un poco estas unidades que generalmente no salen de la cobertura, básicamente, el tirano enjambre y el neurotirano en esta lista pueden salir, ¿vale? Es un poco la magia que tiene esta lista, es que aprovecha hasta el último punto en vamos a rebasar al enemigo, ¿no? Con criaturas grandes, ¿no? También tiene un poder defensivo muy bueno con su Overwatch, etc. Luego tiene 2 unidades de gárgolas, es la única battle line que tiene. Evidentemente son muy buenas puntuando, pero no solo son buenas puntuando, son buenas pantallando al enemigo, ¿no? Por ejemplo, el enemigo tiene un Carnivore o algo así, ¿no? Que mueve 14 pulgadas, pues con las gárgolas lo despliegas a 9, mueves 6 y básicamente solo le vas a dejar 3 pulgadas de movimiento, lo cual es brutal para parar las amenazas, sobre todo de combate cuerpo a cuerpo del enemigo, pero incluso a los vehículos y monstruos que ahora predominan en el meta, los puedes taponar hasta la línea de visión, ¿no? Si están en un punto que no es perfecto, ¿no? Por así decirlo, han acabado el turno en un sitio que no es muy bueno, una vez tú has movido los monstruos, puedes taponarlos un turno con las gárgolas, lo cual, para una lista de tanto monstruo, es genial, digamos que dividir en partes al ejército enemigo y decir, ok, vosotros, imagínate un par de carnivores que dice, con vosotros lidio después y ahora concentro toda mi potencia de tiro en esto y en esto otro, ¿no? Lo cual está muy interesante porque es una unidad que no solo sirve como anotadora, sino que también tiene otros usos que pueden ser más agresivos, por así decirlo. Tiene un bióboro clásico, igual pasa con las minas, ¿no? Muy buenas también para bloquear movimiento. Y ahora viene la salsa de la lista, ¿no? Como ya sabéis, en Synaptic Nexus, que por cierto, si queréis una review de Synaptic Nexus y ver todas las estratagemas, las mejoras y todo con más detenimiento, la hemos hecho hace poco en el canal, así que os recomiendo porque evidentemente esto es una review de la lista, no del destacamento en sí. Tiene triple exocrino, que es algo que yo ya empecé a usar en las listas, es muy bueno, sobre todo con el nuevo meta de marines que se viene, esto va a ser brutal, vais a ver listas de enjambre con triple exocrino, de monstruos con triple exocrino, esto del triple exocrino va a ser una moda, ya os lo digo. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno,
vamos a ver, porque hay dos cosas que estoy dejando en el tintero. Una es el neurotirano, otros los exocrinos, pero en cuanto lleguemos a los neurolictors hablaré más en detenimiento de ellos. Muy bien. Tiene triple exocrino, que es básicamente potencia de fuego descomunal en los tiránidos para los puntos que cuestan. Son tanta saturación que incluso se pueden matar vehículos de resistencia alta. Y básicamente son baratísimos, ¿no? El problema, no tienen invulnerable, o sea, muchas veces son una unidad de usar y tirar. El problema es cuando sacas 3 de golpe, ¿vale? Y cuando sacas 3 con 2 Maleceptor y sacas toda esa cantidad de disparo y de monstruo a la vez, ahí empiezan a ser más problemáticos, ¿no? Cuando juegas 1 o 2, generalmente duran un turno, porque ya digo, el daño que hacen para la resistencia que tienen es bastante descompensado comparado, por ejemplo, con un Maleceptor que es mucho más estable y más consistente, ¿no? Luego tenemos 2 Maleceptors, pero veis que aquí él ha puesto 3 exocrinos y 2 Maleceptors, ¿no? Generalmente el Maleceptor es el favorito, pero evidentemente en esta lista tiene su porqué, ¿no? Ya veis que todo básicamente es disparo, ¿no? 3 exocrinos, 2 Maleceptor. Y ahora viene de lo que quería hablar, que son los 3 neurolictors. Si veis, esta lista, por ejemplo, no juega enjambres, que es algo que todos los jugadores tiránidos hacen de por sí. Él no juega enjambres, va solo a la absolutamente fundamental. Sin embargo, juega 3 neurolictors, ¿vale? Que decís, bueno, los neurolictors son un poco para el tema de las misiones. No, aquí lo que usa son los 3 neurolictors y el neurotirano como fuente de daño, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo le sacamos partido a eso? Bueno, evidentemente tenemos un chequeo de sombra en el vacío a todo el ejército enemigo con un -1. Si tenemos la muerte silenciosa, Death Leaper cerca de un enemigo ya es un -2. De forma que el enemigo va a fallar por un lado o por otro este tipo de chequeos. Él además también dejaba muchas unidades simplemente heridas para que tuviesen que tirar Battle Shock, porque le interesa mucho que haya cosas Battle Shock. ¿Por qué? Porque, bueno, en tu fase de movimiento, cuando hay algo Battle Shock, acercas un Neurolictor y ahora tu ejército tiene +1 al herir, ¿vale? +1 al herir es lo único que necesita este ejército. ¿Qué 2 tropas ha spameado, entre comillas? El exocrino, que es básicamente el mejor disparo tiránido, salvo porque le falta fuerza, ¿vale? Tiene fuerza 8, pero tiene FP3, tiene Blast, nos hace repetir unos, o sea, es brutal por todo, salvo porque se queda un poquillo corto de fuerza para matar tanques y tal. Cuando sumamos un Neurolictor, ¿vale? Ese +1 al herir, ya básicamente tenemos una plataforma de disparo que es perfecta. Lo mismo le pasa al Maleceptor, ¿no? El Maleceptor no tiene tanta FP, tiene FP2, pero bueno, él tiene fuerza 10. Y le pasa lo mismo, cuando lo disparamos contra un Knight, contra algo de resistencia 11 o 12, se queda un poco corto a veces, ¿no? En ese filtro de herir es donde nos caemos. Con la ayuda de los Neurolictors, básicamente son plataformas de disparo absolutamente perfectas y con un coste en puntos ridículos, ¿vale? No es por volver al enemigo a OC0, como en otras listas podía ser, ¿no? Es por aumentar nuestro daño brutalmente, ¿no? ¿Por qué mete tanto Neurolictor? Porque aquí es que toda la lista es disparo a cascopor, ¿vale? O sea, no hay una lista de tiranidos que pueda sacar mayor ventaja de tener enemigos Battleshock, ¿vale? Porque lo usa como fuente de daño, no como tema de misiones. Esta lista va a asolar al enemigo, ¿vale? Muy bien, tenemos esos 3 Neurolictors, luego tenemos 2 Piróboros, 3/4 de lo mismo. Tenemos 2 Piróboros para quitarle la cobertura al enemigo. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es canalizar, o sea, dejarle en bandeja a nuestros exocrinos y a nuestros Maleceptors el que puedan barrer completamente al enemigo. Tenemos incluso el cañón venenoso del tirano de enjambre pasa a ser un arma muchísimo más peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos quitando la cobertura del enemigo, estamos dando repetir unos para impactar y para herir básicamente a todo el ejército, que ahora lo vais a ver, ¿no? Con la estratagema que tiene el nodo sináptico. Le estamos dando un +1 para herir a todo y, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que, digamos, la cantidad de sinergias que pone. Y luego tenemos una unidad de 6 zoántropos y una unidad de 3 zoántropos. La unidad de 6 zoántropos, como veríais en la review que hicimos, es la unidad perfecta para ponerle la estratagema de nodo sináptico que nos permite repetir unos para impactar y para herir. Para empezar necesitas, o sea, la condición es una unidad que sea sináptica, los zoántropos lo son, una unidad que vea a un enemigo y que esté a 24 pulgadas de él. Los zoántropos, curiosamente, necesitan justo 24 pulgadas, es su rango. Y además los zoántropos, una unidad de 6 zoántropos, por ser una unidad de 6 o menos miniaturas, puede cubrir muchísima mesa, ¿vale? Si ponemos un zoántropo, 2 pulgadas, otro zoántropo, pues son 10 pulgadas entre todos los zoántropos, más las bases, a lo mejor son 22 pulgadas, ¿vale? Tenemos algo así. Y además, alrededor de ello, a 6 pulgadas,
podemos cubrir básicamente casi toda la mesa. Los zoántropos además no tienen mucha movilidad, suelen ir por el centro, ¿vale? Suelen ir, digamos, en el canal central, ¿no? Que generalmente no hay mucha escenografía de obstáculo, ¿no? Y todo lo demás va en torno a ellos. Además tenemos un tirano de enjambre que nos va a dar asalto a los zoántropos y al resto de la lista, lo cual va absolutamente perfecto. Ya digo, la lista es puro daño, pura sinergia, puro dejarle en bandeja a través de negar la cobertura, repetir unos para impactar y para herir, y el +1 de los Neurolictors. Ya digo, no se me ocurre una lista de tiranios que le saque más partido al +1 para herir de los Neurolictors. Y bueno, tirano enjambre con asalto, básicamente es perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos ese neurotirano y esos neurolictors como fuente de daño, ¿vale? No como apoyo. Muchas veces los tiránidos, me habréis oído hablar que perdemos muchos puntos en pues ese bióboro, esos 3 enjambres que veis que aquí no están, ¿no? Le da completamente igual. Esta lista va a borrarte de la mesa. Y esas unidades que normalmente van a atacar el OC del enemigo, como son pues la sombra en el vacío del neurotirano y los neurolictos, los está usando como fuente de daño, que es algo absolutamente brutal. Está muy bien pensado y es una lista muy muy eficiente por eso. El tema de neurolictors con neurotirano con triple exocrino es algo que creo que se va a ver en muchísimas listas. Además se viene un meta de marines muy fuertes, unidades con 3 heridas, ¿no? Como Termis, Agresos, etc. Y con esto ya puedes volar vehículos de R11, R12 sin ningún tipo de problema. Chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya entendido. Nos vemos en el próximo.